Y hagamos un último ejemplo, ¿sí? Voy a generar muros muy sencillos, muros de 20, porque no es la clase de muros, ¿no? Yo puedo generar cualquier tipo de muros, ¿no? Por ejemplo, de aquí a aquí, ¿sí? Y luego genero más muros, ¿sí? Perdón, este no va. Listo. Genero puertas, ¿no? Genero puertas de aquí a aquí. Tengo diferentes elementos, ya está. ¿Sí? Imagínense. Esta es mi edificación. Y lo que yo voy a hacer es generar acabados en los pisos. Lo que pasa es que cada proyecto podría tener, cada ambiente podría tener un acabado en pisos diferente, ¿sí? Yo en los suelos, yo ya tengo una capa que se llama contrapiso más entablado, ¿sí? Y ese contrapiso más entablado, por ejemplo, lo puedo generar desde aquí hasta aquí. Y en una vista de línea oculta, perdón, una vista sombreada, podría empezar a ver cómo se vería, ¿no? Este proyecto. Fíjense, a ver, ¿dónde está? Está aquí. Listo. Ese material yo lo puedo editar en las cubiertas para darle un determinado patrón en la superficie. Por ejemplo, yo le podría decir que cuando se vea en la superficie se ve así, por ejemplo, con un contrachapado. Fíjense que se va a ver así en la vista en 3D y se va a ver así en la vista de nivel 1. ¿Sí? De repente me sirve. Pero ¿qué tal si yo necesito otro tipo de acabados? Entonces generemos un suelo diferente. En la parte de suelos, yo le digo que voy a editar el tipo y voy a duplicar. Y este va a ser contrapiso más cerámico. ¿Sí? Listo. Prestémosle mucha atención. Aquí en la edición, pues tengo dos capas. Acabado 1, que es el primero, y el contrachapado. Este contrachapado lo tengo que cambiar, ¿no? Ahorita tengo un contrachapado y voy a buscar un material que sea cerámico. Y existe azulejo de cerámica. Regreso y voy a fijarme mucho en qué propiedades tiene. Tiene un patrón de corte, que significa el patrón que va a hacerse cuando yo genere un corte. Y la superficie me dice cuadrados de 25 centímetros y un color. Si yo le doy a aceptar nuevamente, puedo generar el contorno preciso de lo que yo requiero. Por ejemplo, de repente hasta la mitad, o bueno, me paso de largo. Listo. Fíjense que se va a notar de esa manera. Entonces yo puedo generar un acabado para cada piso de una manera distinta y en mi tabla que se llama materiales de suelos, yo tengo la capa que se llama contrapiso más cerámicos y ahí tengo el azulejo de cerámica y tengo 6.14 metros cuadrados, que es lo que me interesa, ¿no? Y en el nivel 1, pues voy a generar otro tipo de acabados, ¿no? Imagínense que no sea un acabado que exista, sino quiero traer otro. ¿Dónde veo mis materiales, no? Aquí en gestionar hay una opción que dice materiales y puedo buscar materiales. Por ejemplo, imagínense que yo quiero un piso con alfombra y hay una alfombra que se llama moqueta. Puedo usarlo, ¿sí? Pero ¿qué tal si yo quiero más, no? Revit nos ofrece la opción aquí de abrir un explorador de archivos donde están todos los aspectos, ¿no? Y ahí yo puedo buscar elementos que sean del tipo alfombra. Seguramente no va a haber uno, ¿no? Fíjense, hay una alfombra anudada, hay una alfombra trenzada. Vamos a usar esa alfombra anudada, por ejemplo, ¿sí? Vamos a crear ese material. Me voy a arquitectura, a los suelos, y puedo generar un duplicado, ¿no? Puedo decirle en editar tipo, que voy a generar un duplicado, donde este elemento va a ser contrapiso más alfombra. Bueno, de repente ahí dentro debe haber una capa más de pegamento, ¿no? Yo voy a editar las capas y en la capa superior le voy a decir que voy a crear un nuevo material. Este nuevo material va a tener un nombre distinto que se va a llamar alfombra. Alfombra anudada creo que era, ¿no? Alfombra anudada. Listo. Y yo podría empezar a editar el aspecto, editar los gráficos, pero en este caso yo voy a traer toda esa información desde la biblioteca de aspectos y busco la alfombra que en este caso quiero traer. ¿Sí? Y una vez que la tengo seleccionada, por ejemplo esta alfombra anudada, le digo sustitúyelo y fíjense, ¿no? Me va a mostrar ese patrón. Y en los gráficos le puedo dar un patrón, ¿no? Por ejemplo, un patrón verde con un patrón de superficie, por ejemplo, así. Bueno, así creo. Listo.
Le doy a aceptar y genero la porción que yo quiero que esté con alfombra, ¿no? Que en este caso va a ser esta. Finalizo y fíjense, ¿no? Ya está en verde con esas líneas. Por ejemplo, puedo jugar un poquito con las líneas, ¿no? No en editar el contorno, sino en editar el tipo. Puedo editar la forma en que se va a presentar el patrón, ¿no? Por ejemplo, el patrón se está viendo en gris, ¿no? Le puedo poner que esté en blanco. Si se ve en blanco, se va a ver así, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que jugar con estos tipos de elementos. Lo que pasa es que si yo lo pongo en una vista realista, mis elementos van a tener el patrón que yo tengo cargado. Por ejemplo, ahí la alfombra, aquí el cerámico, aquí el piso, ¿no? En una vista llamada colores coherentes se ve así. Y en un trazado de rayos, bueno, en un sombreado se ve así. Y en la vista en 3D, yo podría decirle, ¿sabes qué? Mírate como un trazado de rayos. Trazado de rayos es un render rápido, ¿no? Y en el render rápido también va a generar una vista, ¿no? Entonces, como hay muchas sombras, puedo desactivarle las sombras. Bueno, dependiendo de la velocidad de sus computadoras, esto va a cambiar muchísimo, ¿no? Pero esa es la manera en la que se puede generar suelos de diferentes tipos para diferentes partes del proyecto. Listo.